Transforma tu vida. 3 pasos divinos para perdonar y liberar el dolor sagrado en 40 días en un pequeño pueblo en las llanuras de México. Doña María, una abuela de 67 años, es el alma viva de su familia. La hermosa iglesia, adornada con la imagen radiante de la Virgen de Guadalupe, siempre ha sido su refugio y su fortaleza. Pero un abismo de dolor la acecha desde que su hijo mayor, Mateo, decidió alejarse de Dios, sumiendo su hogar en el resentimiento y la tristeza. ¿Por qué, Señor? Se pregunta, su voz temblando con el peso de la angustia. Cada día, mientras reza con fervor, siente que una sombra fría cubre su corazón. Sin embargo, en medio de la desesperanza, la fe puede provocar milagros inimaginables. Durante un domingo de reflexión, un joven pastor entra en la iglesia con una energía que ilumina el lugar. Probad y ved que el Señor es bueno, clama, su voz resonando como un eco celestial. Los fieles se miran entre sí, y el corazón de María late al compás del mensaje. En ese momento de exaltación, ella siente una presencia divina abrazándola. Las lágrimas bajan por su rostro mientras nota que lo sobrenatural empieza a manifestarse en su vida. Un fuego interior arde y las palabras que pronuncia el joven parecen soplar vida nueva en su espíritu. María se aferra al versículo que dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El desafío de perdonar a su hijo se convierte en un mantra que repite en sus oraciones. Así, da inicio a un viaje de 40 días de reflexión y sanación. Semana tras semana se enfrenta a las heridas que la han mantenido cautiva, mientras la comunidad la escucha y se une a ella, notando su transformación. En esos momentos divinos, siente como si la luz del cielo descendiera sobre su ser, acercándola un paso más al perdón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras María avanza en su camino espiritual, descubre que la verdad sobre Mateo es más oscura de lo que había imaginado. ¿Está mi hijo en peligro? ¿Qué lo llevó tan lejos? Usa las noches para orar por él, sintiendo como si cada palabra que saliera de su boca tuviera el poder de cambiar el destino de Mateo. En la misa de la Virgen de Guadalupe, observando a sus hermanos en la fe abrazarse y llorar, algo en su interior se despierta, una mezcla de dolor, esperanza y el deseo de sanar. La comunidad la cada vez más cerca, buscando su consejo, y ella se convierte en un faro de luz, recordando lo fragmentado que estaba su propio corazón. El día de la fiesta del Santo Patrón, un alboroto envuelve a la plaza. La comunidad está ferviente, los murmullos son ecos de alegría y expectativa. Y entonces llega la noticia que promete un nuevo amanecer: Mateo ha decidido regresar. El latido de su corazón se hace más fuerte, el miedo y la alegría se entrelazan. ¿Me recordará? Piensa, preguntándose si su amor será suficiente. Bajo el manto protector de la Virgen de Guadalupe, el universo parece contener la respiración, el encuentro se acerca. María siente la intensa energía de la multitud y cierra los ojos, entregándose a la oración. La comunidad eleva sus voces al cielo, esperando un milagro que ella anhela con cada fibra de su ser. Mientras ella y Mateo se acercan, la tensión en el aire palpita en cada rincón. ¿Estará su hijo listo para enfrentar su verdad? ¿Logrará el amor que María cultiva en su corazón conmover a Mateo y desatar las cadenas del dolor? El momento está aquí, y el destino de sus almas pende de un hilo sagrado. ¿Qué sucederá cuando por fin se encuentren entre la multitud? La plaza se convertía en un océano de rostros expectantes, cada uno cargando sus propias historias y esperanzas, pero todos unidos en un mismo propósito. Doña María, con su corazón latiendo al ritmo de sus propias oraciones, sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Todo lo que existía en esos momentos era la figura de Mateo al final del camino, aun cuando la distancia entre ellos parecía infinita. La brisa suave acariciaba su rostro, trayendo consigo un susurro de esperanza que le recordaba el poder del amor incondicional. Al abrir los ojos, el rostro de su hijo se dibujó en su mente, recordando los días de su infancia, las risas y los abrazos. «Oh, Señor», exclamó en su corazón, «que no me falte la fortaleza para amarlo a pesar de todo».
La comunidad la rodeaba, y a cada uno de esos rostros familiarizados con el sufrimiento, la ternura y la esperanza, ella les devolvía sonrisas llenas de luz y aliento. Las campanas de la iglesia sonaban, anunciando la llegada del momento decisivo. La música de la celebración llenaba el aire, uniendo voces en un canto de adoración que ascendía al cielo. María tomó una respiración profunda, y el aire estaba impregnado de ese aroma fresco de variedades de flores que adornaban la plaza. Era como si la creación misma celebrara la posibilidad de un reencuentro sagrado. Finalmente, frente a ella apareció Mateo, un rostro que había estado tanto tiempo fuera de su vida, pero que nunca había salido de su corazón. Las líneas de su cara contaban historias de dolor y distanciamiento, pero sus ojos aún brillaban con la chispa de aquel niño que había amado. Eran dos mundos entrelazados por la misma sangre, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. «Mamá». Mateo rompió el silencio, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y ansiedad. La multitud contuvo la respiración, y el latido de María se aceleró aún más. Se sintió atrapada entre el presente y el pasado, entre el dolor de lo que había sucedido y la luz de lo que podría ser. Lo que una vez se había perdido podría todavía ser recuperado. María, con el corazón abierto, dio un paso adelante. «Hijo», su voz tembló, cargada de emoción. Sabía que este era el momento que había estado esperando, pero también el más aterrador. Tenía que mostrarle que el amor siempre perdona, que podía abrazar su debilidad. «Te he esperado, te he amado, y siempre lo haré». Sin embargo, antes de que Mateo pudiera acercarse, algo lo detuvo. Una sombra de duda cruzó su rostro, como nubes oscuras oscureciendo el sol radiante. ¿Aceptarían su regreso? La angustia se reflejaba en sus ojos, como si llevase el peso de su propia lucha interna en cada paso que daba hacia su madre. Esos momentos de silencio se sintieron eternos. La comunidad, testigo del conflicto interno, se unió en oración, elevando sus voces nuevamente, creando un manto de fe alrededor de ellos. María cerró los ojos y pidió a Dios que le diera a Mateo el valor para dar ese paso hacia el perdón. El amor verdadero no solo sana, también transforma. Entonces, de repente, el aire se llenó con la fuerza de una promesa divina. Mateo, con el corazón palpitante, comenzó a avanzar. «Mamá», apenas susurró. María sintió que el cielo se acercaba, que el aire vibraba con el poder de Dios. El momento de su unión estaba cerca, y el mundo esperaba en un hermoso suspenso. Pero, ¿sería suficiente el amor de una madre para romper las cadenas que atrapaban a su hijo? ¿Sucedería el milagro que tanto había anhelado? En el instante en que sus brazos se extendieran, el cielo podría abrirse y revelar un futuro lleno de luz o seguir atrapado en la sombra del pasado. ¿Sería este el encuentro que cambiaría todo, o la sombra del dolor volvería a separarlos? La respuesta estaba al alcance de una oración. Los ojos de María no podían dejar de brillar ante la figura de Mateo, mientras él luchaba con su incertidumbre. Cada paso que daba se sentía como un viaje a través de sus propios miedos y dudas. La multitud se movía con él, apoyando su avance con murmullos de aliento que parecían fluir como un río de amor a su alrededor. Cada palabra, cada gesto, se convertía en una plegaria. «Es el momento», pensó María, sintiendo cómo la esperanza se acumulaba en su pecho. Era el instante que había anhelado, hoy representaba una posibilidad de redención no solo para su hijo, sino también para ella misma. Se sintió guiada por un impulso sagrado, como si Dios mismo estuviera alentándola a abrir sus brazos, a dejar que el amor fluyera sin reservas. Mientras tanto, Mateo luchaba, su mente era un campo de batalla. Recordaba las veces que había fallado, los momentos en que había sentido que la vida le daba la espalda. ¿Podría realmente permitir que su madre lo amara de nuevo? Pero al mirar a su alrededor, vio los rostros de aquellos que lo conocían, que habían rezado por él, que jamás lo habían olvidado. Esa visión comenzó a desgastar los muros que había erigido en su corazón. De repente, Mateo se detuvo, atrapado entre sus inseguridades y el deseo de avanzar. «¿Qué pasará si no estoy a la altura?», se preguntó, sintiendo esa sombra densa acechando en el fondo de su ser. Pero en ese instante, una voz resonó en su interior: «El amor no mide, solo abraza. Deja que te abracen». María, sintiendo la lucha en su hijo, comenzó a acercarse lentamente, como quien se acerca al agua después de un largo camino desértico. «Hijo, no te preocupes. Aquí estoy, y siempre estaré. No hay nada que pueda separarnos».
Lo que importa es este momento, este amor. Las palabras de su madre penetraron en el corazón de Mateo como un bálsamo divino. Algo cambió en él. Como si el peso de su dolor comenzara a desvanecerse con cada latido que resonaba en la plaza. Sintió que las cadenas de su angustia se rompían, una tras otra. Se dio cuenta de que el amor podía ser el refugio que tanto había buscado. Finalmente, Mateo dio el paso decisivo. Se lanzó hacia los brazos de su madre, y en ese abrazo, el tiempo desapareció. Los llantos de la comunidad se convirtieron en un coro de júbilo que ascendía hacia el cielo. María sintió que todo lo que había enfrentado, cada lágrima y cada plegaria, llegaba a su clímax. Era un reencuentro sagrado, un momento que convertía las nubes de tristeza en la brisa del perdón. Los apuntes del pasado parecían esfumarse en el aire. Mientras ellos se abrazaban, la plaza vibraba de alegría. El amor no solo había reunido a madre e hijo, sino a toda una comunidad que aprendía que el perdón es una fuerza poderosa que transforma el quebranto en redención. Vieron que el amor, cuando se deja entrar, puede iluminar incluso las noches más oscuras. ¿Podría ese abrazo ser el inicio de un nuevo viaje para ambos? Mientras la comunidad celebraba, una voz interna les recordaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. El camino del perdón estaba lleno de obstáculos aún por superar y el tiempo de sanación sería un proceso que requeriría fe y valentía. ¿Cómo enfrentarían juntos el mundo que los rodeaba, después de haber recorrido caminos tan diferentes? ¿Qué lecciones aprenderían en su viaje hacia la reconciliación? La historia ya no solo pertenecía a ellos, sino que estaba tejida en el corazón de todos. La pregunta se iluminaba en el aire: ¿estaban listos para permitir que lo divino se manifestara en sus vidas? La verdadera transformación empezaba aquí. Mientras Mateo y María se fundían en un abrazo sincero, el murmullo de la comunidad comenzó a tomar forma. Sus corazones latían al unísono, resonando con la alegría colectiva de ver lo imposible hecho posible. Las lágrimas de emoción se convertían en risas, y los rostros, antes marcados por la tristeza, reflejaban una nueva luz. Pero justo cuando la celebración parecía llegar a su clímax, un silencio repentino envolvió la plaza. El viento, que previamente era suave y cálido, trajo consigo un aire fresco que erizaba la piel. Era como si algo más profundo, algo de lo divino, estuviera a punto de hacerse evidente. Mateo, aunque aún temeroso, sintió un impulso en su pecho. Miró a su madre, y por primera vez, vio no solo a la mujer que había llevado su carga, sino a un ser resplandeciente, lleno de fe y fortaleza. ¿Qué espero ahora?, pensó. Este es solo el primer paso, murmuró María, leyendo sus pensamientos. El amor nos ha reunido, pero las sombras aún pueden susurrar en nuestros corazones. Debemos enfrentarlas, despojarlas de su poder. Sus ojos brillarían con una mezcla de amor y determinación. Dando un paso hacia adelante, Mateo sintió que la comunidad lo miraba, todos sus amigos, conocidos y hasta aquellos que no lo conocían. Cada mirada era un ladrillo de esa construcción que empezaba a elevarse en su interior. Quizás no sea fácil, pensó, pero juntos, podemos convertir el perdón en fortaleza. Fue entonces cuando una anciana del pueblo, con manos tempranas y ojos sabios, se acercó lentamente. Con voz suave pero poderosa, dijo: el perdón es un camino, querido hijo. No solo para ti, sino para todos los que han sido tocados por el dolor. Aquí, el amor no se limita a un abrazo, va más allá, es un río que limpia y renueva. Las palabras de la anciana resonaron como un eco en la mente de Mateo. ¿Cuántas veces me he aferrado al dolor, cuando el amor me está llamando?, reflexionó. La multitud comenzó a formar un círculo, como un recordatorio de que no estaban solos. Cada uno llevaba sus propias cargas, sus propios errores. María sintió que el poder de la comunidad se expandía, y sin dudar, se tomó de la mano de Mateo. Demos un paso juntos, sugirió. Empecemos este camino hacia el perdón. Necesitamos compartir nuestras historias, no podemos sanar lo que no reconocemos. Así, en medio de la plaza, un grupo comenzó a participar. Un joven que había fallado a sus padres, una madre que había perdido la relación con su hija, otros que llegaban con sus propias heridas abiertas. Cada uno compartía, revelando sus luchas en un acto de vulnerabilidad que traía luz. Mateo, con su corazón latiendo fuerte, sintió que sus miedos empezaban a desvanecerse. Escuchar la experiencia de otros le dio fuerza. No soy el único que ha sufrido, y juntos podemos enfrentar lo que viene, pensó.
La anciana volvió a hablar. Recuerda, el amor es una elección diaria. Y en este proceso, a veces tendrás miedo. Pero si mantienes la fe, verás que el amor transforma todo a su paso. Todos asintieron, sintiendo como si una chispa se encendiera dentro de ellos. La atmósfera de la plaza, cargada de esperanza, parecía palpitar con cada testimonio compartido. Las promesas de transformación estaban en el aire, y la comunidad crecía cada vez más unida en este viaje hacia el perdón. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, la pregunta volvió a resurgir: ¿estaban listos para enfrentar las sombras que quedaban y dar el siguiente paso en su transformación? El camino del perdón estaba ante ellos, lleno de desafíos, pero también de regalos divinos que solo podían descubrir si continuaban avanzando. Las miradas se cruzaron y un nuevo corazón comenzó a latir entre ellos, el de la comunidad en su conjunto. Con cada momento vivido, el temor se convertía en fe, y el amor en su más poderosa herramienta. ¿Qué revelaciones les aguardaban en el siguiente paso de su recorrido? ¿Cómo continuarían tejiendo sus vidas en esta red de perdón y esperanza? La respuesta se acercaba, y la anticipación crecía. La plaza, ahora impregnada de una calma electrizante, seguía vibrando con las historias de vida compartidas. Cada testimonio, cual gota de agua en un río, contribuía a la corriente de amor y renovación que se estaba gestando. Mateo sintió en su pecho el latido del pueblo. Era una sensación nueva, una vibración de unidad que era difícil de explicar. Esa noche, el encuentro se transformaría en una asamblea de almas, un espacio sagrado donde cada palabra se volvía un lazo que unía a corazones heridos, llenándolos de esperanza. La anciana, con su sabiduría, notó la energía en el aire. Hoy comienzan un viaje, mis queridos hijos. Pero recuerden, el perdón no es solo una salida, es un camino lleno de decisiones. Sus ojos brillaban con un fuego eterno mientras las luces del atardecer reflejaban en su rostro. Mateo la miró y pensó: ¿qué pasará si no encuentro el valor para seguir este camino? Dentro de cada uno de ustedes hay un fuego. Es el fuego del amor. Y así como el sol se oculta solo para renacer al día siguiente, ustedes también podrán resurgir de sus propios sufrimientos, anunció la anciana, resonando con un poder que parecía atravesar el tiempo. La atmósfera ardía con su voz, y lo que antes era miedo comenzaba a disiparse. Mateo dio un paso al frente, su voz temblaba, pero sus ojos ardían. He luchado tanto con mi propio dolor, pero, ¿y si el perdón es la llave para liberarme? Tal vez, ahí está mi fortaleza. Las miradas de la comunidad se enfocaron en él, una mezcla de expectativas y empatía brillando en cada rostro. En ese momento, un joven entre la multitud habló: yo también tengo mis propias cadenas. He herido a quienes más amo. Necesito saber cómo liberar esa carga. Su sinceridad rompió el silencio, un llamado a la verdad que resonó como un eco. María, viendo cómo otros compartían su dolor, se sintió impulsada. Todos estamos aquí porque hemos amado. El amor, aunque a veces duela, es el camino hacia la sanación. Hablemos de nuestras heridas. Saquemos la oscuridad a la luz. Su voz dupla entre esperanza y fuerza, un bálsamo para las almas presentadas. La comunidad, cada vez más unida, comenzó a compartir sus historias, llorando y riendo en un vaivén de emociones. Un hombre narró cómo perdió a un hermano por no saber perdonar. Una mujer reveló su lucha diaria con el rencor hacia su padre que había abandonado a la familia. A medida que las historias eran contadas, el vínculo entre ellos se fortalecía, creando una red de amor y comprensión. Hay algo maravilloso en reconocer nuestro dolor juntos, murmuró una voz en el fondo. Esa verdad pareció encender más llamas en los corazones presentes. No estaban solos, la comunidad era el refugio donde los pesares se volvían más livianos. Bajo el cielo estrellado, el aire comenzó a transformarse nuevamente. Una presencia palpable se sintió entre ellos, como si el mismo cielo les abrazara. La anciana, con un tono casi susurrante, concluyó: el perdón nos llama, nos invita a dejar atrás lo viejo y a recibir lo nuevo. La noche puede parecer oscura, pero recuerden, una nueva aurora siempre llegará. Mateo sintió que su corazón temblaba al recibir esas palabras. La ansia, la esperanza, el deseo de perdonar se entrelazaban en su interior. ¿Estoy listo para ese nuevo comienzo?, se preguntó con fervor. Las miradas se cruzaron en la plaza, cada uno buscando en los ojos del otro la respuesta a su propio dilema. ¿Qué sucede ahora?, cuestionó un hermano en la fe.
La incertidumbre flotó en el aire, y la emoción colectiva palpitó en sus corazones como un tambor sagrado. La comunidad, unida por un lazo nuevo y fuerte, estaba solo al principio. La noche los había reunido, pero el camino hacia el perdón estaba lleno de elecciones y decisiones por tomar. El eco de sus historias resonaría en sus almas mientras se aventuraban a descubrir qué más el amor podría revelar en sus vidas. Curiosos por lo que vendría, todos sintieron en sus corazones una nueva pregunta: ¿cómo activarían ese cambio en su día a día? El viaje apenas comenzaba y las revelaciones estaban por venir. La brisa fresca de la noche envolvía la plaza, llevando consigo los ecos de la esperanza recién sembrada entre las almas reunidas. Mateo se quedaba en silencio, sintiendo el murmullo del viento como un abrazo que le recordaba que no estaba solo. La comunidad a su alrededor empezaba a explorar lo que significaba realmente el perdón en sus vidas. Un hombre mayor, con una voz temblorosa como un susurro, habló de su relación con su hijo, herida por años de resentimientos. He pasado tanto tiempo de mi vida construyendo muros, sin darme cuenta de que el amor siempre fue el puente. Pero ahora, sé que es hora de abrir ese camino, expresó, su mirada perdida entre las estrellas. Las palabras que pronunciaba parecían ser casi un canto a la reconciliación. La anciana, sus ojos llenos de compasión, asintió mientras escuchaba. Cada historia es un libro, y cada perdón un capítulo que decide si se cierra o se reescribe. Hoy tienen en sus manos la pluma, dijo con voz suave, poniendo en relieve que el poder del cambio estaba en sus propias manos y en sus corazones. Mateo sintió una punzada en su pecho. Quería escribir un nuevo capítulo, pero el miedo seguía ahí, acechando. Recordó las palabras de la anciana, lo del fuego interno que habitaba en cada uno. ¿Dónde estaba ese fuego en sus días llenos de dudas? María, con el fervor de sus propias luchas, se levantó de nuevo. El perdón no significa olvidar. No es borrar la herida, sino liberar el dolor que la provoca. ¿No es eso lo que todos deseamos? Ser libres de cargar lo que nos pesa, decía mientras su mano se extendía en señal de unión. Las voces comenzaron a levantarse, un murmullo de afirmaciones resonando entre ellos, como un coro de corazones latiendo al unísono. La atmósfera se cargó de energía, una mezcla de valentía e incertidumbre. ¿Cómo empezamos, entonces?, preguntó uno de los jóvenes, ansioso por dar el primer paso. Era una inquietud compartida, el deseo de avanzar pero sin saber el rumbo claro. La anciana sonrió, como si ya esperara esa pregunta. Dediquen los próximos días a reflexionar. Busquen esas pequeñas verdades que han estado ocultas en sus corazones. Dios les dará una señal. El perdón es como un viaje que tiene etapas, y no siempre es fácil. Se necesita coraje, y un corazón dispuesto para su viaje. Mateo sintió un hormigueo de esperanza. Si era un viaje, estaba dispuesto a navegar sus aguas. Tal vez el primer paso sea escribirme a mí mismo una carta, donde confiese mis miedos y mis dolores, y lo que espero encontrar en mi camino hacia el perdón, pensó en voz alta. La comunidad resonó en aprobación, y algunos comenzaron a compartir cómo usarían el tiempo. Formar grupos de apoyo, meditar en la paz que estaba por venir, buscar la guía de lo divino en sus decisiones. La noche avanzaba y las estrellas brillaban más intensamente, invitando a cada corazón a soñar. Pero en medio de esa alegría surgió otro dilema, profundo y contundente. La anciana, con una mirada más seria, interrumpió el bullicio. Recuerden, amados míos, que la mayor liberación también trae la mayor tentación. A veces el perdón nos confronta con nuestras propias debilidades. Un murmullo de preocupación llenó la plaza. ¿Qué pruebas les esperaban en ese viaje? La anciana continuó, las decisiones que tomen tendrán un impacto irrevocable, tanto en ustedes como en los que aman. Pero todo valor, todo cambio, comienza con dar un paso. Mateo sintió una mezcla de determinación y temor. Cada elección parecía ser un hilo en la tela de su vida, formando un patrón que ahora exploraba. La pregunta flotó en su mente: ¿estaría el perdón, una vez más, tan cercanamente atado a la verdad de su propio amor? Las estrellas fueron su único testigo, mientras la comunidad se preparaba para el inevitable viaje. Con corazones entrelazados y miradas cargadas de significado, se preguntaron, ¿cómo enfrentarían ahora el desafío de perdonar a aquellos que más les habían herido? La noche se sentía eterna y llena de posibilidades, dejando un resplandor de misterio en el aire. ¿Dejarían que el amor guiara sus pasos en el camino hacia el perdón? Esa pregunta resonaba en cada mente y en cada corazón, abriendo un horizonte lleno de magia y transformación.
La mañana siguiente amaneció clara y dorada, bañando la plaza con una luz cálida que parecía abrazar a cada uno de los presentes. Mateo se sintió atrapado entre la expectación y la inquietud. Cada sombra de la noche anterior se había convertido en un destello de esperanza. Mientras la comunidad comenzaba a reunirse nuevamente, la esencia del perdón flotaba en el aire como una fragancia dulce que invitaba a todos a sumergirse en este nuevo capítulo de transformación. Al llegar al encuentro, Mateo se notó más decidido. Con una pequeña libreta en la mano, había comenzado a escribir su carta. Las palabras fluyeron, llenas de emociones que habían estado atoradas en su pecho. Perdono a aquellos que me hicieron daño, escribía. Pero antes que nada, debo aprender a perdonarme a mí mismo. Reflexionar sobre esos fragmentos de su vida que había tratado de enterrar le dejó una sensación de liberación. María habló primero, su voz firme resonó con la claridad del amanecer. He estado meditando sobre lo que significa realmente dejar ir. Dejar ir los rencores me libera, no solo a mí, sino también a aquellos que amo. Con cada palabra, la emoción se acumulaba en sus ojos y en el ambiente a su alrededor, propiciando un espacio sagrado donde todos podían sentir lo mismo. La anciana observó con una sonrisa tibia. El universo se encuentra en equilibrio. Al liberar nuestros rencores, permitimos que el amor fluya libremente. Es un acto de fe, un paso hacia lo divino. Sus frases, suaves pero penetrantes, hacían eco en cada corazón, llevándolos a considerar cómo cada ofensa no solo les había herido a ellos, sino también a sus seres queridos. Mateo, atrapado en sus pensamientos, decidió que era el momento de abrirse, de dejar fluir su vulnerabilidad. Cada día comenzó, sintiendo el peso de su verdad. Cada día que no perdoné me llenó de un vacío que crecía. He sentido que el amor se escurre entre mis manos, como arena. Hoy decido tomar la pluma y escribir mi historia de nuevo. Las miradas se fijaron en él, y por un instante, la comunidad se sintió como una sola voz, resonando en concordancia. Con el paso de los minutos, los otros comenzaron a compartir pequeños trozos de su viaje. La atmósfera se llenó de confesiones, de lágrimas liberadoras, de risas entrelazadas con dolor. Algunos recordaban las heridas abiertas, otros sus pasados, sus luchas. Sin embargo, cada historia parecía llevar consigo el mismo mensaje: el perdón era un camino, un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. En medio de esta vulnerabilidad, los murmullos se hacían más densos. Mateo sintió que el aire se cargaba de una energía especial. Era como si la comunidad estuviera siendo testigo de algo sagrado, una transformación estaba tomando forma. La anciana, con su mirada sabia, interrumpió nuevamente. ¿Han sentido el poder de sus palabras? Cada expresión de perdón es una llave, abriendo puertas que estaban cerradas por mucho tiempo. Pero sepan, amados míos, que este viaje no puede ser solo de palabras, debe ser de acciones y decisiones. Sus palabras fueron como un eco del pasado, resonando en las almas reunidas. ¿Están listos para dejar ir lo que les pesa? ¿Están dispuestos a abrirse a esa transformación? Las respuestas brotaron con fuerza. Sí, afirmaron muchos, otros, con lágrimas en los ojos, solo asintieron. La comunidad estaba lista, no solo para hablar, sino para actuar. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, la anciana compartió el versículo de los Salmos que decía: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa oración resonó profundamente en todos, marcando un nuevo comienzo. Mateo sintió que la transformación estaba verdaderamente al alcance de sus manos. Pero a medida que el ambiente se llenaba de la promesa de lo nuevo, una inquietud emergió en su corazón. ¿Qué obstáculos tendrían que enfrentar? La vida fuera de la plaza no había cambiado, y las tentaciones podrían ser abrumadoras. La noche caía otra vez, y con ella regresarían las dudas. ¿Pero hallarían la fuerza para seguir adelante? Con fe renovada, la comunidad se preparaba para el siguiente desafío. La promesa de un nuevo día estaba frente a ellos, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Encontrarían el camino hacia el perdón y la paz, o los miedos seguirían atados a sus corazones? El día siguiente llegó con un aire más fresco, como si el universo mismo se preparara para el cambio. Mateo despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. Las palabras de la anciana resonaban en su mente: este viaje no puede ser solo de palabras, debe ser de acciones y decisiones. Fue un llamado a la acción que no podía ignorar. Sabía que no bastaba con hablar sobre el perdón, debía vivirlo con determinación. Se dirigió a la plaza. El ambiente chispeaba con una energía palpable, una especie de electricidad que unía a todos en un propósito común.
La anciana esperaba allí, observando a cada uno de ellos con esa mezcla de amor y sabiduría que la caracterizaba. Mateo sintió que su corazón latía más rápido. María fue la primera en hablar nuevamente. Hoy empezaremos a dar pasos concretos. El perdón requiere acción, y les invito a pasar a la práctica lo que hemos compartido, dijo, y su voz reverberó por toda la plaza. Hoy vamos a escribir no solo nuestras cartas de perdón, sino también cartas de agradecimiento a aquellos que nos han influenciado positivamente. Sus ojos, llenos de luz, eran contagiosos. Mateo tomó su libreta y sintió el peso de cada palabra que ya había escrito. Pero en esta ocasión, decidió que el agradecimiento revelaría su vulnerabilidad. Escribió: gracias, madre, por enseñarme lo que significa amar a pesar del dolor. A veces colapsamos en la oscuridad, pero tú siempre eres luz. La tinta se deslizaba fácilmente, cada trazo era un lazo que unía nuevas emociones, más voces se unieron, cada participando una más rica que la anterior. Las cartas de agradecimiento empezaron a llenar el aire con ecos de alegría. Con cada palabra, el ambiente se transformaba, las sonrisas surgían, y las lágrimas se convertían en gotas de gratitud. La anciana sonrió mientras observaba el impacto que estaba teniendo sobre la comunidad. Hoy no solo se trata de liberarse de cargas, sino de reconocer el poder del amor. Cada acción que tomamos en el camino del perdón nos acerca más a lo divino. Su voz era un susurro que envolvía a todos, como una cálida manta en una noche fría. Mientras los corazones de las personas se abrían, Mateo empezó a darse cuenta del cambio en su propio interior. Era como si una brisa fresca recorrería su ser, liberando las cadenas que lo habían mantenido cautivo. Se sentía más ligero, más libre. De repente, un temor se asomó: ¿y si al salir de aquí, las viejas heridas volvían? ¿Qué haría para mantenerse firme en el camino del perdón? Ahora, continuó la anciana, les invito a compartir su carta de perdón o agradecimiento con alguien. No solo se sanarán ustedes, sino que también tocarán el corazón de otra persona. Un murmullo de expectativa llenó la plaza. La gente comenzó a mirarse, unos a otros, como si las palabras pudieran ser el hilo que los uniera. Mateo sintió una corazonada. María, dijo con un hilo de voz. Cuando hablabas de dejar ir, no solo me refería a la carga del rencor, se trata también de soltar los patrones que hemos grabado en nuestro ser. ¿Cómo puedo asegurarme de que esta liberación dure? La anciana levantó la mano, pidiendo un momento de silencio. Recuerden, el perdón es un viaje, no un destino. Cada día que elijan mantener ese corazón limpio, cada acción que decidan hacer solidificará su compromiso. Su fe es la luz que ilumina el camino que están caminando. Mateo comprendió que el viaje para mantener el perdón no sería fácil, pero la comunidad les mostraría el camino. Se miraron todos a los ojos y vieron un reflejo de fortaleza en cada uno. Sabían que había mucho más por venir, y el aire se agitaba con las posibilidades de transformación. Mientras el sol comenzaba a caer, dejando un claro dorado en la plaza, un pensamiento emergió en la mente de Mateo: ¿qué otras puertas se abrirían si seguían este camino juntos? La comunidad estaba lista para más. Pero, ¿serían lo suficientemente valientes para enfrentar lo que vendría a continuación? El próximo paso sería un desafío mayor, y Mateo sentía que el poder del amor y el perdón les guiaría, alcanzando reinos de liberación jamás imaginados. Mateo observó cómo las luces del atardecer bañaban la plaza, creando un ambiente casi mágico. La anciana, María, comenzó a hablar de nuevo, su voz delicada pero contundente. Miren a su alrededor. Cada uno de ustedes está aquí, no solo por un deseo de perdón, sino por la unión que hemos creado juntos. Esas son las raíces que sostendrán nuestro árbol de sanación. La tensión en el aire se podía palpar. Aquella conexión comandaba una mezcla de ansiedad y emoción. Era el momento de dar el siguiente paso, y Mateo pudo sentir las palpitaciones de los corazones de sus compañeros resonando con las emociones que todos compartían. Hoy, continuó María, vamos a practicar algo que puede parecer simple, pero que es profundo. Vamos a compartir las cartas que hemos escrito, una a una, y en ese compartir, vamos a encontrar cada uno fragmentos de nuestra propia verdad. Las miradas eran de determinación e incertidumbre. La comunidad, unida por el propósito de sanar, miraba hacia adelante, lista para abrir sus corazones. Mateo se sintió abrumado. Este era un acto de más que solo palabras. Era un acto de fe, y en su interior, una voz le susurraba que debía ser valiente.
Se levantó y mientras caminaba hacia el centro, su mente estaba en guerra. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no encuentro las palabras adecuadas? Finalmente, tomó aire y comenzó a leer su carta. Mamá, a veces el dolor ha sido mi compañera, pero con tu amor he aprendido a levantarse. Las palabras fluyeron con sinceridad, cada sílaba resonando con las verdades ocultas de su corazón. Sentía que cada frase soltaba pesos que había llevado por años, hilando una historia de amor y perdón. Al terminar, levantó la vista y encontró miradas de empatía. Sus compañeros parecían haber compartido mucho más que un texto, en sus ojos había reconocimiento, un espejo de sus propias luchas y sus procesos de sanación. La luz del amor brillaba intensamente en la plaza, un murmuro se extendió por el lugar. Una joven se levantó y también comenzó a leer, su voz quebrada pero llena de coraje. Gracias a aquellos que me enseñaron que el perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. La comunidad se conmovió y cada lectura parecía ser una llama que avivaba la hoguera del alivio y la transformación. Mateo sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Era un momento sagrado, donde todos eran vulnerables, pero al mismo tiempo, profundamente fuertes. Las palabras eran hilo de oro que tejían la trama de una nueva vida. Esto es lo que significa pertenecer, pensó. Estamos juntos en esto, María, con su mirada eterna, se dirigió al grupo. Hoy, hemos dado un paso monumental. Pero ahora, el camino se vuelve más desafiante. El perdón, aunque esencial, puede requerir que enfrentemos viejos fantasmas. Las palabras de la anciana pesaron en el aire como una bruma que los envolvía. Mateo sintió un escalofrío. Había rencores que creía enterrados, pero las revelaciones de su carta y de las demás resonaban con ecos de verdades no dichas. Estamos prontos para enfrentar lo que está oculto y triste en nuestro interior. La expectación llenó el ambiente, y una voz inquietante surgió en su mente: ¿qué pasará si no estoy listo para liberarme del peso que llevo? Mientras la luna comenzaba a asomarse entre los árboles, María dijo: la siguiente fase de nuestro viaje no se trata solo de perdonar, sino de reconciliar. La semana que viene, exploraremos cómo soltar lo que nos ata al pasado y abrir nuestro corazón a la verdadera libertad. Mateo sintió una oleada de emoción. En su interior, comprendía que el viaje apenas comenzaba. La pregunta flotaba en su mente, llena de misterio: ¿estamos listos para enfrentarnos a lo que hemos callado? El viento sopló suavemente, como si el universo mismo aguardara la respuesta. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras la plaza se llenaba de una esperanza renovada. La comunidad, unida ahora como nunca, había recorrido un camino lleno de revelaciones, y a pesar de lo difícil que había sido, se sentía la fuerza del amor en el aire. María, con su corazón repleto de gratitud, observaba a cada uno de sus hermanos y hermanas en la fe, y en ese momento sabía que todo lo que habían vivido estaba guiando a todos hacia un propósito divino. ¿Estamos listos para lo siguiente?, se preguntó María en voz alta, y la comunidad respondió con un murmullo unánime. La anciana del pueblo, siempre sabia, se acercó y, con una sonrisa, les recordó que el viaje hacia el perdón es uno que gira entre el dolor y la redención. Este es el momento de confrontar lo que llevamos dentro. Todos tenemos sombras que nos siguen, pero hoy vamos a iluminarlas, dijo con firmeza Mateo, que había estado guardando sus propios temores. Sintió el pálpito de su corazón resonar en su pecho. Sabía que la semana siguiente sería un desafío, pero también una oportunidad de liberación. Extendiendo su mano, se sintió impulsado a hablar. He luchado con el perdón, no solo hacia otros, sino hacia mí mismo. Pero este es el momento de dejar que la luz entre en mis rincones más oscuros, proclamó, mirando a su madre y a la multitud. Las palabras de Mateo fluyeron como ríos de liberación. La comunidad, con lágrimas en los ojos, sintió la profundidad de su sinceridad. Entonces, una joven se levantó, exclamando: no soy solo yo quien lucha. Todos llevamos historias de pérdidas y heridas. A veces, perdonar a otros significa también aprender a amarnos, y su voz se alzó con el apoyo de todos. Las historias comenzaron a fluir, cada una como un ladrillo en el camino hacia la sanación. Una madre compartió su dolor por un hijo que se había alejado. Un joven habló de una amistad quebrada por el rencor. La plaza vibraba con emociones, cada confesión una vela que iluminaba la oscuridad compartida. María se sintió envolvida en una manta de amor divino, mientras los ecos de los testimonios mostraban que la transformación no es solo un acto individual, sino un viaje comunitario. La anciana, reflexionando al ver la valentía de cada uno,
enfatizó la importancia de sostener cada historia en oración. Dejen que sus palabras sean puentes, no muros, exhortó. En este acto, encontrarán la verdadera esencia del amor, que no solo sana, sino que también une. La comunidad, sintiéndose fortalecida, comenzó a orar, sentando las bases para lo que vendría. El sincero acto de dejar ir el dolor durante esa semana. La plaza no solo se convirtió en un lugar de encuentro, sino en un santuario de sanación. Cada jornada se dedicaba a explorar las sombras y buscar el abrazo del perdón. Mateo empezó a escribir cartas, no solo a su madre y a aquellos que lo habían herido, sino también a sí mismo, reconociendo sus propios errores, abrazando sus inseguridades y eligiendo el amor en cada trazo. Un día, mientras todos compartían sus avances, la atmósfera se cargó nuevamente de un silencio reverente. Soy más que mis cicatrices, pensó Mateo, y se dio cuenta de que liberarse del peso del pasado era una bendición que debía otorgarse no solo a sí mismo, sino a todos a su alrededor. Cada uno de nosotros es un hilo en este tejido de amor, reflexionó, sintiendo el poder del colectivo al ritmo de las campanas de la iglesia, que resonaban como un canto de celebración. Se acercaba el momento decisivo. La comunidad se preparaba para abrazar la verdad que los esperaba. Esa noche, bajo el cielo estrellado, María, empoderada por el viaje, se levantó una vez más. Hoy cerramos un ciclo. Estamos listos para soltar lo que ya no nos sirve, afirmó. El perdón no es un destino, es un camino. Y a medida que avancemos, encontraremos la verdadera libertad. Todo el mundo la miró fijamente, sintiendo que la verdadera transformación había comenzado. Entonces, decidieron escribir una carta colectiva, recogiendo la esencia de sus experiencias y deseos. Con cada lágrima derramada y cada palabra escrita, la comunidad se volvía más fuerte. Hoy, nos comprometemos a seguir adelante, a amarnos unos a otros en medio de nuestras luchas, proclamaron, unidos, formando un círculo de confianza y esperanza. Y finalmente, el día del perdón llegó, el sol brilló con una luz gloriosa que parecía venir del cielo mismo. Decidido, Mateo se dirigió hacia la plaza, donde la comunidad lo esperara. Este es nuestro nuevo comienzo, compartió mientras miraba a su madre. Te perdono a ti, y también me perdono a mí. Y mientras lo decía, sintió que miles de cadenas se rompían, liberando una energía vibrante que lo llenó todo. La comunidad, emocionada, se unió a él en una danza de gozo y celebración, mientras las campanas sonaban más fuerte que nunca. Las sombras se desvanecían, y el amor brillaba con una intensidad renovada. La pregunta ya no era si estaban listos, sino cómo continuarían llevando esa luz en sus vidas. Había un camino lleno de desafíos, pero también una promesa de esperanza, paz y reconciliación. Y así, entre lágrimas de alegría y risas llenas de amor, un nuevo capítulo comenzó. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y perdón. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.